Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este País, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera siempre Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy a Monseñor Alberto Devoto, obispo de Goya, cura tercermundista, inspirador de las ligas agrarias en el noreste argentino. Y traigo esto a colación en función de las cosas que religiosamente hoy se ven, con todo respeto lo digo, en donde también en algunos sectores del cristianismo aflora el individualismo, como no podía ser de otra manera, la salvación individual, en la cual yo no creo en la salvación colectiva, mediante la fe de los pueblos, es lo que encarnara justamente Alberto Devoto, y hay que traer hoy a la luz nuevamente, ante tanta impostura, esta cuestión de la teología de la prosperidad y otras cosas más que ahora no viene al cabo a analizar. Para hablar de Alberto Devoto vamos a tomar el testimonio de Monseñor Dante Sandrelli, obispo de Formosa, que brindara en la revista Pastores, en su número 30 del año 10, en septiembre del 2004. Decía el obispo de Formosa lo siguiente respecto de Alberto Devoto. Año 1961. Yo era estudiante en el Seminario de La Plata. Estaba cursando el segundo año de teología cuando nos enteramos que a nuestra zona la hacen diócesis. Hasta entonces dependíamos todos de un solo arzobispo, el de Corrientes. Primero fue la novedad y luego sentimos que esa elección de la diócesis nos daba un aliento y nos traía la posibilidad de una manera nueva de enfocar todo el tema de la iglesia. Todo esto visto desde muy lejos, puesto que estábamos estudiando en La Plata. En forma casi simultánea, nos enteramos que Alberto Devoto había sido designado obispo de la diócesis de Goya, en Corrientes. Ambos decretos del Vaticano fueron muy cercanos. A poco tiempo lo conocemos a Devoto cuando nos fue a visitar, dice Sandrelli, a los seminaristas de Goya que estudiábamos en La Plata. Allí estábamos Julián Cini, el padre Julián Cini, chamamecero él, también cura del tercer mundo, yo y otros más. Nos fue a visitar, continúa diciendo Sandrelli, y allí tuvimos una primera imagen, una primera semblanza. Era muy sencillo, muy asequible, muy humilde. No era obispo todavía y pasó con nosotros un día. Allí tuvimos oportunidad de charlar. Él no conocía nada de la realidad de Corrientes. Allí nos enteramos dónde se educó y la diócesis de dónde provenía, San Isidro. Nosotros desde nuestra óptica de gente del interior, provincianos y conociendo algo ya del mundo de la capital, decíamos, viene de una zona de gente rica, porque San Isidro tenía fama de ser una zona de barrios residenciales y de un nivel alto en lo económico y cultural. De la entraña de San Isidro iba a ser nuestro futuro e inmediato obispo Devoto. Allí nos invitó y quedamos de acuerdo en la fecha de su consagración episcopal e hicimos un compromiso de honor de que allí estaríamos. Y así lo hicimos. Luego vino la toma de posesión en el mes de octubre de 1961. Todos estuvimos en esa ceremonia. Recuerdo, dice Sandrelli, que según la liturgia de entonces, le llevé los guantes en un platito, los guantes que usaban los obispos. Las ceremonias litúrgicas de los obispos tenían una serie de cosas curiosas, como cambios de mitra, mucho humo, inciensos, báculos, servidores de los báculos, pasamanos, etc. Era una cosa con mucho ritualismo. Y en esa procesión en la que iba Devoto, yo le llevaba los guantes. A los seminaristas nos utilizaban para ese tipo de cosas en esas ceremonias. La primera impresión, recuerdo que fue su discurso.
Como todo obispo que se hace cargo de una diócesis, allí refleja en parte su manera de entender la tarea pastoral y en parte el proyecto que traía en mente y que estoy seguro se modificó totalmente como una media al revés cuando volvió del Concilio Vaticano II. Estoy pagando mi culpa, borracho sin razón, perdido. Ya no tendré lo que he tenido, ya nunca, ya sé que nunca. Y en el silencio se quedó la queja amarga de tu adiós como un castigo. Estoy pagando mi culpa y sigo sin poder olvidar. Me faltas tú, con tu piel de jazmín. Me faltas tú, con tu voz, de tu reír. Y en la terrible tortura de mis noches, tan dramáticas y oscuras, escucho siempre tu voz, todo tu piel de raso y de jazmín. Me fui matando tus sueños y todo se quedó vacío. Abandoné lo que era mío, ¿recuerdas? Tan solo mío. Y hoy que no puedo regresar, tu santo sigue junto a mí como un castigo. Me fui matando tus sueños y sigo sin poder olvidar. Me faltas tú, con tu piel de jazmín. Me faltas tú, con tu voz, tu reír. Y en la terrible tortura de mis noches, tan dramáticas y oscuras, escucho siempre tu voz. Toco tu piel de raso y de jazmín. Dando comienzo a la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, lo hacíamos escuchando al artista elegido para tal fin, Roberto Goyeneche, para decirlo mejor, acompañado en este caso por la orquesta de Atilio Stapone interpretando Tu piel de jazmín, una obra de Mariano Mores en colaboración con José María Contursi. Ese primer mensaje, sigue diciendo Sandrelli en relación a Alberto Devoto, le llamó la atención a mucha gente. Otros se sonrieron por su voz aflautada, su voz fina, como diciéndose, ¿qué es esto? ¿Quién es este? Fue esa primera impresión, lo que sentí yo también al aparecer por primera vez en público y presentarme ante su feligresía. Lo que viene ahora y me interesa relatar, dice Sandrelli, es cómo comienza él a ejercer su ministerio, porque acá aparece el genio de la figura de Devoto. El talante, como dicen los españoles, el valor de Devoto, su riqueza interior, su talento. Me ordeno de sacerdote a fines de 1963, sigue diciendo Sandrelli. El diaconado no era más que un peldaño para ser cura. En aquel tiempo, la ceremonia de nuestra ordenación
Era sustancialmente la misma que la de ahora, nada más que mucho más sencilla, y no tenía la publicidad que tiene hoy. Por otra parte, éramos los primeros curas que él iba ordenando. Creo que hubo uno o dos antes que nosotros, Miguel Manuel Ratti y Roberto Martínez, y luego nosotros. En mi ordenación, creo que estuvieron algunos goyanos, amigos, y algunos curas y compañeros de estudios del seminario. De manera que no era como hoy, que hay triduos en todas las parroquias, desfilan colectivos de todas las diócesis, en una ordenación sacerdotal que tiene una relevancia muy importante en la diócesis. Me interesa destacar, dice Sandrelli, la figura de Devoto cuando él ya participa en el concilio, referido al Concilio Vaticano II. Desde Roma mandaba unas misivas y resúmenes de los temas que iba tratando el concilio y lo que él iba descubriendo, porque yo creo que lo que realmente a Devoto lo cambia y lo transforma en una primera etapa de su vida y le da otra dimensión, otro contenido a toda su teología y concretamente a su eclesiología, es el Concilio Vaticano II. Él mismo reconocía que el concilio le cambió la vida. Participa en todas las sesiones y anota todo. Sus cartas y sus informes demuestran su entusiasmo por todos los temas de la Iglesia renovada, eso que el concilio después formula en documentos tan lindos. Esa es la primera impresión de Devoto que me quedó muy grabada. Un hombre que vivió el concilio a pulmón lleno y lo fue gestando al concilio, si se puede usar esta expresión, con otros obispos de los cuales se hizo muy amigo. Porque a su vez, Devoto en este concilio descubre América Latina. Se hace muy amigo del obispo de Riobamba, Monseñor Bolaños, de Monseñor Méndez Arceo de México, de Monseñor Fragoso de Brasil, del obispo Bogarín de la diócesis de San Juan Bautista de las Misiones en el sur de Paraguay, donde estuve últimamente 2 años. Este obispo fue excepcional y muy parecido a Devoto en todas sus líneas pastorales, y se conocieron en el concilio. Una primera conclusión que saco, dice Sandrelli, que me lo pinta a Devoto de cuerpo entero, es la salud espiritual de Devoto, la honestidad consigo mismo. Él fue fiel a todo lo que el concilio le aportó en perspectiva nueva a su vocación de sacerdote en primer lugar y de obispo después. El concilio le da un contenido fundamental a su pastoral. El concilio le descubre la iglesia que él vivía ya entonces en San Isidro, en una línea muy renovadora, pero que se movía nada más que en el culto, en la catequesis. Realidades eclesiales, por cierto, pero muy inmediatas al altar, muy de casa adentro. El concilio, en cambio, le da la verdadera perspectiva de la iglesia como fermento de transformación de la historia, como luz, y eso lo vivía plenamente. Y es por eso que saco como primera conclusión la honestidad de Devoto, es decir, su fidelidad a esa nueva experiencia y a ese acontecimiento que le transformó la vida, el Concilio Vaticano II. Primer aspecto que habla de Devoto, dice Sandrelli, como un hombre coherente, consecuente y sobre todo abierto a la realidad. Gime, gime el viento y es un lánguido lamento su canción de abril. Gime y el murmullo de las hojas trae voces de nacer. Feliz, has vuelto dulce bien, has vuelto junto a mí y el aire me acaricia como un beso. Gime, gime el viento retornando a aquel momento del adiós fatal, y una ansia de gritar se troca en llanto y tan solo sé gemir, amor, amor. Volveré, volveré dulce amor, y hasta el viento escuchó su promesa al partir.
y la esperé con fiebre de ansiedad y hasta recé y lloré nombrándola. Corazón, no volvió ni vendrá, gime el viento otra vez y sufro más. El otoño ha vuelto nuevamente, pero aún no retornó. Mi amor, gira un torbellino por mi mente y en el viento siento estoy su voz angelical que ya no de escuchar y que hoy en su tristeza escucha mi alma. Otra vez el viento gime igual que aquel momento del adiós fatal. Y en vano es que la espere y desespere si el otoño ya llegó y no volvió. Volveré, dulce amor. Y hasta el viento escuchó su promesa al partir. Y la esperé con fiebre de ansiedad. Y hasta recé y lloré nombrándola. Corazón, no volvió ni vendrá. Gime el viento otra vez y sufro más. Escuchábamos a Roberto Goyeneche, acompañado por Atilio Stampone, en un tango de Atilio Bruni y Oscar Rubens, Gime el viento. Con él, sigue diciendo Sandrelli, Dante Sandrelli, obispo de Formosa, respecto de Alberto Devoto, comenzamos a caminar juntos el tiempo conciliar. El seminario nos había dado ya la inquietud de que el concilio traía vientos de renovación en la iglesia, y muchos de nosotros, los de aquella generación, nos comprometimos con la iglesia y terminamos presbíteros porque intuíamos que venía algo nuevo e interesante y que valía la pena comprometernos de ese modo. Y es que hasta 2 años antes de ordenarnos, teníamos serias dudas de si nos comprometíamos o no con una iglesia encerrada en sí misma, con una teología muy árida, muy abstracta, muy de manual, muy dogmática y por ende conservadora, justificadora de la realidad. Lo único que nos daba cierto aliento eran los conocimientos bíblicos que algún profesor, actualizado como el padre Leborati, nos impartió y realmente nos transmitieron una experiencia del Dios vivo y verdadero muy profunda. Devoto se aboca a aquello que los curas teníamos entre manos y empieza por aplicar el documento de liturgia que nos proponía y moralmente nos obligaba a adoptar toda la liturgia, a cambiar todo, empezando por el idioma. La opción por la lengua castellana para nosotros, la importancia de la Biblia, el misterio pascual, el valor de la asamblea reunida, la participación del pueblo de Dios, valores fundamentales de este documento que Devoto decide llevar a la práctica. Porque no había que discutir mucho, son elementos que los curas manejan, las misas, el culto, los sacramentos, y esa transformación inicial en muchos curas generó un desconcierto, y más en los curas más antiguos, en los curas más jóvenes no tanto, porque deseábamos una cosa así y nos adaptamos pronto y pusimos en marcha la cuestión. Ahora bien, dice Sandrelli, hubo curas de 15 o 20 años de sacerdocio que manifestaron una resistencia y que siguieron durante bastante tiempo con sus viejas costumbres rituales. Pero me consta de que no era un grupo grande, era una minoría dentro de la diócesis. La mayoría de los sacerdotes de la diócesis en ese momento era joven y nos abocamos a la tarea. Era lo que teníamos que hacer y nos pareció oportuno y además nos parecía una gran conquista. Era un momento coyuntural y coincidían muchas cosas. Devoto, entusiasmado con la renovación de la iglesia, daba conferencia en cualquier pueblito a donde iba. Si había un club,
una capilla, juntaba a la gente y se mandaba una charla sobre el concilio y les decía, ¿saben ustedes lo que está pasando en nuestra iglesia? Y se lo explicaba a todo el mundo. Esto me consta, dice Sandrelli, que lo hizo en Tapebicuá, en La Cruz y en otros pueblos y ciudades. Tenía siempre unos hermosos resúmenes, porque Devoto era un gran anotador de todo y un pulidor de ideas en sus anotaciones. Recuerdo que con gran entusiasmo presentaba los documentos del concilio y las famosas encíclicas de Pablo VI sobre el diálogo y el progreso de los pueblos. Era un apasionado de la Ecclesiam Swan porque le daba profundos elementos para interpretar en ese momento cómo tenía que ser la comunicación de los cristianos con los demás, otros creyentes o no cristianos, o directamente con el ateísmo que ya comenzaba a ser masivo. También vale destacar que a los curas que nos habíamos recibido hacía poco tiempo, nos hacía estudiar documentos y nos tomaba examen cada año, como una especie de actualización necesaria, exigida y controlada por él. Recuerdo que yo tuve que dar examen ante él y fue sobre el documento de liturgia. Había, dice Sandrelli, un compromiso moral de los curas de estudiar y actualizarnos. Aparte, nos gustaba y había lindos diálogos. Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó. Fue en un viento de locura, sin ternura y sin perdón. Fue en el grito enronquecido de un amor enloquecido de dolor. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Ya no estás, y el recuerdo es un espejo que refleja desde lejos tu tristeza y mi maldad. Ya no estás, y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad. Corazón, una nube puso un velo sobre el cielo de los dos, y una nube solamente de repente me perdió. Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón. Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovizna gris en mi ventana. Eras remanso fiel y duende soñador y jazminero en flor. Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma. Ya no serás jamás
aroma de rosal, frescor de manantial en mi destino. Solo serás la voz que me haga recordar que en un instante atroz te hice llorar. Fruta amarga, un tango de Hugo Gutiérrez y el gran Homero Mansi en la interpretación de Roberto Polaco Goyeneche, acompañado por la orquesta de Attilio Stampone. Hubo otro acontecimiento, dice Sandrelli, que transforma a Devoto o que imprime en él un nuevo compromiso. Y eso siguiendo la línea de la honestidad de su conciencia y su salud espiritual. Es el descubrimiento de los pobres. Devoto incorpora esto a su opción de cristiano y esto le crea un profundo compromiso de fe en la Iglesia. Para eso realiza un juramento junto a otros obispos en las catacumbas de Roma. Hizo un compromiso formal que sobre todo en aquel momento tocaba más que nada a los atuendos y al estilo de vida de los curas y de los obispos. Su compromiso apunta a tener un estilo de vida humilde y sencillo, pobre entre los pobres. Pero todo eso para mí, continúa diciendo Sandrelli, era como una cosa todavía teórica y romántica en él. Ser más sobrio, reducir un montón de cosas, abolir los títulos. Todo el mundo lo llamaba padre obispo. Luego vendrá un replanteo profundo de conciencia ante la pobreza y de opciones ideológicas, unida al hecho de la inundación famosa que sumerge a Goya en el agua allá por el año 1966. Me acuerdo, sigue diciendo Sandrelli, que las autoridades municipales contemplaban desde los balcones cómo la corriente de agua venía por la calle San Martín y las canoas que pasaban llevando gente. Bajan las aguas, a mucha gente la alojan en los vagones del ferrocarril y otros centros ubicados en distintos puntos de la ciudad. Y él, Alberto Devoto, los visita y toma contacto directo con los inundados. Además, él, dentro de su humildad, inaugura un botiquín en el obispado, una pequeña farmacia. Pero lo importante es su contacto personal y diario con la pobreza. Y esto me parece a mí, dice Sandrelli, muy valioso y es lo que a él lo enriquece y lo obliga a replantearse la gran cuestión que plantea 2 años después la Iglesia en Medellín, es decir, en el Consejo Episcopal Latinoamericano en Medellín, celebrado en 1968. Ese documento, el documento de Medellín, le da las profundas razones de fe teológicas, eclesiológicas, cristológicas, por las cuales él como cristiano y luego como obispo podía optar por los pobres contra la pobreza. Eso es fundamental. Su experiencia con los inundados y su contacto con los pobres, que inaugura en su vida otra manera de relacionarse con el pueblo pobre, porque lo contacta todos los días, no solo lo ve todos los días, conversa con ellos y ellos le piden cosas, soluciones a sus dramas. O sea, que el planteo inicial de combatir la frivolidad y la vestimenta o los títulos y honores en lo externo toma cuerpo ahora y se hace carne y se vuelve experiencia, urgencia, valor fundamental para él. En base a esta experiencia que va adquiriendo y al sentido de iglesia que le dio el Concilio Vaticano II, las opciones profundas de fe, para mí, dice Sandrelli, se las da Medellín. Medellín es el segundo mojón
o segundo hito transformador de la existencia de Alberto Devoto, que condiciona profundamente su manera de ser y de actuar. Como hombre honesto, fue un hombre que vivió fiel a los signos de los tiempos. Le doy a Medellín una importancia fundamental, no tanto así a Puebla, que es el segundo cónclave que le siguió a Medellín, porque no trae grandes novedades. Puebla ratifica lo de Medellín e incorpora algunos nuevos elementos, pero para la catequesis, para los planteos de fe, y por eso creo, dice Sandrelli, que Medellín es un documento profético por su fuerza, por su sencillez, por señalar con el dedo muy claramente a la situación social con la que debía comprometerse la Iglesia. En cambio, Puebla, si bien es un documento que respeta todo lo de Medellín, ya es más eclesiástico y más complejo. La opción por los pobres se reafirma, la catequesis tiene que ser cristológica y antropocéntrica. Callejón sin luz, esperándote, frío, sombras, ansias de vivir para tu amor y no poder. Siento que la vida se me va y no me lloras. Busco desolado tu calor y aquí no estás. Agonía cruel, luego soledad y después olvido, nada más. No pude más y en mi afán por llegar era un duende errabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Ya mi pobre vida terminó y estoy vacío, muerto para el mundo y para vos, mi corazón. Agonía cruel, luego soledad, este santo tuyo y nada más. No pude más y en mi afán por llegar era un duende errabundo que se perdió sin poderte encontrar por las calles del mundo. Y me he quedado como un pájaro sin nido, como un niño abandonado, con mis penas que se agarran como garras y desgarran a mi corazón. Roberto Goyeneche interpretaba Garras, un tema de Aníbal Troilo y José María Contursi. Devoto fue, dice Sandrelli, un gran divulgador de Puebla. A esa altura, ya Devoto está subido al caballo de la renovación de la Iglesia plenamente.
con su experiencia del Concilio Vaticano II, con Medellín y la pobreza de su diócesis, ahora sí podemos entender a Devoto y sus otros compromisos que va asumiendo, como las ligas agrarias, un movimiento digno de tenerse en cuenta en la historia no solo de la diócesis de Goya, sino en la provincia de Corrientes, la lucha del campesinado correntino. Devoto fue un entusiasta, defensor, un mentor permanente de las ligas agrarias. Tal es así que permitía que un sacerdote de su diócesis fuera asesor, como lo era Jorge Torres, y que los otros curas también se comprometiesen con los campesinos y las ligas. Esto demuestra la coherencia y la consecuencia de Devoto con el tema. Hubo encuentros con la participación de 5 o 6.000 campesinos, y él estuvo en todos los encuentros masivos que tuvieron las ligas, tanto en el lanzamiento público en Santa Lucía, siendo Julio Romero el gobernador, como cuando vino el presidente de facto, Lanusse. No olvidemos que Medellín le da el fundamento cristiano a esas opciones que él luego va a asumir. También podemos señalar, sigue diciendo el obispo Sandrelli, la etapa de los curas para el tercer mundo, que fue un movimiento muy interesante del cual participé desde sus comienzos. Recordemos que el sacerdote fundador estuvo en la diócesis de Goya, viviendo en el barrio San Ramón, Miguel Ramondetti, ya fallecido, y al cual Devoto apoyó ese movimiento de sacerdote para el tercer mundo, y que tuvo su importancia y que fue muy concientizador para todos los curas y muy transparente en sus planteos. Cualquiera que lea los documentos de los curas para el tercer mundo y se instruye un poco en los orígenes del movimiento, va a descubrir algo muy importante, una serie de claras ideas sobre el momento político y social de ese entonces, un claro planteo de opción social para los curas y muy educador, muy formador para los curas, porque básicamente eran curas que trabajaban y que sintieron que el compromiso de su fe y de su pastoral lo llevaba al compromiso con los pobres. Eso era lo básico, más allá de las ideologías peronistas o izquierdistas de entonces. Todo eso fue aportado por el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, y Devoto participó en algunos encuentros nacionales y apoyaba abiertamente al movimiento, mientras que en otras diócesis se condenaba a los curas que participaban en él. Hay que decir también, dice Sandrelli, que hubo un gran respeto y una gran lealtad hacia él por parte de la comisión directiva de ese movimiento. Voy mirando atrás y al comprobar que el tiempo nuevo se llevó la franja, el taco militar. Yo voy notando aquí en la sorda que el corazón me hace una burla. Nada duele tanto como ver desenrollar del cartel el hilo de la juventud. Adiós glicinas, emparrados y malvones, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel?
en el que yo cantaba mi primer canción y aquellos patios donde pronto conquisté. Aplausos, Taura, los primeros que escuché. Donde estarán Traverso, el cordobés y el noy, el Pardo Augusto Flores y el morocho Aldao. Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Soy aquel cantor del arrabal, jilguero criollo que pulso la humilde musa de Percal. Me acuerdo de hace 20 abriles, de aquellos bailes a cantines, cuando en una oreja iba colgado, como un hachazo en el costado, la mancha roja de un clavel. Muchacho, todo lo ha llevado el almanaque, todo ya se fue. ¿Dónde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción? Y aquellos patios donde pronto conquisté. Aplausos, Tauras, los primeros que escuché. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés y el noy, el Pardo Augusto Flores y el morocho Aldao? Así empezó mi vuelo de zorzal. Los guapos del abasto rimaron mi canción. Escuchábamos El Cantor de Buenos Aires en la interpretación de Roberto Goyeneche, acompañado por Atilio Stamponi y su orquesta. Un tango que le pertenece a una de las parejas más gloriosas, si se quiere, del tango en cuanto a compositores. Me refiero a Juan Carlos Cobian y al gran Enrique Cadícamo. Devoto estuvo 23 años en la diócesis y fue demasiado fecundo su tiempo en iniciativas. Todo lo que hizo a favor de la educación, de la catequesis, de la liturgia. Ya siendo cura, él había sido catequista de alma y trabajó mucho en comisiones catequísticas. También aceptó en su diócesis a curas que habían tenido problemas en otros lados por conflictos sociales o por litigios con su obispo. Y Devoto los aceptó en su presbiterio y se movió para allanarles el camino y reintegrarlos a la pastoral, ya que en sus diócesis de origen no podían seguir trabajando. Es admirable, dice Sandrelli, su profundo testimonio humano de recibir a todos los padres o parientes de presos políticos o desaparecidos, cuando tantos obispos le cerraban las puertas o se lavaban las manos. Devoto los escuchaba, escribía cartas, visitaba a los presos de su diócesis, sean practicantes cristianos o sean de otra religión. Él los visitaba igual. Devoto fue a la unidad 7 en Resistencia, a la alcaldía de Corrientes, a la cárcel de Trelew, en el sur. Fue a la cárcel de mujeres de Ezeiza, soportando toda clase de humillaciones, porque además de ser Devoto un obispo reconocido, entre comillas, como zurdo, lo humillaban en esperas amansadoras antes de que conversase con los presos, y un poco más, y le hacían desnudar, le metían la mano en los bolsillos, le daban recomendaciones como: cuidado obispo, no venga acá con planteos raros, o sencillamente: cuídese obispo,
y así por el estilo. Sufría amenazas en forma permanente, y si bien no describí, dice Sandrelli, las características temperamentales de Devoto, era un hombre ensimismado, callado, más bien tímido. Tampoco era de fácil comunicación, no era de comentar todo lo que a él le pasaba, sus cosas se las guardaba y las reflexionaba en silencio. Sobre Devoto se pueden contar tantas anécdotas, tantas historias que no hacen sino contribuir a la grandeza de este hombre. Realmente su paso entre nosotros fue el paso de un profeta aquí en la historia de esta diócesis, la de Goya. Y creo que muchos curas con el tiempo, y haciendo un balance cabal de nuestra historia de fe y de curas, tenemos que reconocer que le debemos a Devoto en gran parte nuestra fidelidad al ministerio. O sea, que no nos mandamos a mudar o no nos fuimos a otra diócesis gracias a él. Y si nos mantuvimos curas, fue por Devoto. Él nos dio a todos una razón profunda de fe y de iglesia para mantenernos fieles y trabajar por el reino. Y esto es lo importante. Nos consta que no en todas las diócesis de la Argentina hubo la renovación que hubo acá, en la diócesis de Goya, con el obispo Alberto Devoto. Había nacido en Buenos Aires el 17 de mayo de 1918, siendo sus padres don Francisco Emilio, uruguayo, y doña Elena María Ida, italiana, y vivían en el barrio de Congreso. Amado y admirado por su pueblo, y tras ejercer por más de 23 años el obispado de Goya, el padre obispo Alberto Pascual Devoto falleció el 28 de julio de 1984 en un accidente automovilístico ocurrido en la ruta entre Goya y Esquina, Corrientes, a los 66 años. En julio de 2004, en ocasión de cumplirse el 20º aniversario de su fallecimiento, el gobierno de la provincia de Corrientes auspició la publicación póstuma de sus escritos, recopilados por Ramón Mendoza y por gestión del padre Julián Cini, otro gran correntino, chamamecero él, y con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo, declarándolos de interés cultural y provincial. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero que
Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor. Dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel, su piel de ojera. Ella moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas, pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Cerrando la ilustración musical correspondiente al programa del día de la fecha, volvíamos a escuchar a Roberto Goyeneche, acompañado por la orquesta de Atilio Stampone, en Afiches, un tema del propio Stampone en conjunción con el gran poeta Homero Expósito. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, hoy dedicado a evocar la memoria del obispo Alberto Devoto, según el testimonio de Monseñor Dante Sandrelli, obispo de Formosa, brindado en la revista Pastores, en su año 10, número 30 de septiembre del 2004. Patria o muerte, venceremos más que nunca, es la consigna. Será hasta el próximo martes, a pasarla lo mejor posible. Chao, gracias por su atención.